Muy buenas chimberitos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al banco de pruebas del Team 1001. Hoy estamos aquí con un vídeo muy especial porque vamos a hablar de esas cazoletas que a todos nos encantan. Hoy tenemos el top cazoletas por menos de 20 euros. Y aquí tenemos la selección de cazoletas de las que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Lo primero, para hablar de cazoletas, lo más importante es tener en cuenta los materiales, porque pueden estar fabricadas de muchísimos materiales diversos. Las tenemos de cristal, las tenemos de metal, las tenemos de silicona y mis favoritas las tenemos de barro, que para mí es el material estrella de las cazoletas. Aunque sí que es verdad que, como podéis ver, hay un montón de tipos de barro. Tenemos barro blanco, barro negro, barro rojo, barro verde, barro morado y de todos los colores que se nos ocurran, y cada vez irán saliendo más. Pero a grandes rasgos tenemos tres tipos de barro. Tenemos el barro blanco, el barro negro y el barro rojo. Son los tres materiales en los que más cazoletas se han fabricado. Es muy simple. El barro rojo, por ejemplo, es el barro que más rápido adquiere temperatura y que más rápido lo pierde. Luego tenemos el barro negro, que es el que más lento adquiere temperatura y el que más lento lo suelta. Y luego tenemos el barro blanco, que está en un punto intermedio entre uno y otro. Esto puede parecer una tontería, pero nos hace decantarnos en una cazoleta dependiendo del tabaco que fumemos, porque si vamos a fumar un tabaco que aguanta muy bien la calor, a lo mejor con ese barro rojo le sacamos un rendimiento un pelín más rápido, o utilizamos el barro blanco. Y si vamos a fumar un tabaco que sabemos que la calor no la gestiona tan bien, pues a lo mejor vamos tirando de cazoletas de barro negro. Vale, por eso es tan importante la selección del material en nuestras cazoletas. Ahora vamos a hablar de otros temas muy importantes en las cazoletas, que son las formas tanto del funnel como de la zona de carga. Primero, si nos vamos a la forma del funnel, tenemos cazoletas funnel, tripo y tradi. Cazoletas estilo funnel, como esta Hi-Fi Strip. Cazoletas estilo tripo, como esta HC Tripo. Y las cazoletas tipo tradi, que tenemos varias, como las rusas, que ahora se están poniendo muy de moda, estilo así muy planitas. Como las turcas para callout, como la Boskurimsia. Las turcas de Broadwood, muy similares a la de la Boskurimsia, pero con un diámetro un poquito más reducido. Y por último, las tradicionales egipcias. ¿Que hay muchos más tipos de cazoletas? Por supuesto, tenemos cazoletas estilo Vortex, las cazoletas de zafir con los agujeros laterales así muy extraños. Hay muchos tipos de cazoletas, pero estas son las más comunes y las que más vamos a ver. El tipo funnel tradicional es una cazoleta muy equilibrada porque no destaca ni pierde ningún aspecto. Una cazoleta bastante limpia, una cazoleta que da buen sabor, que da muy buen rendimiento, que es muy fácil de cargar, que está en el punto intermedio de todos. Luego tenemos el estilo tripo, que se comporta prácticamente como un funnel tradicional, pero sí que es verdad que nos facilita mucho la hora de cargar la cazoleta, porque al no tener ese agujero central, porque el tabaco se nos va a colar, podemos tirar todo el tabaco encima y luego ir colocando con mucha tranquilidad. Luego tenemos las cazoletas tradicionales, que sí son en la carga un pelín más trabajosas, porque si nos pasamos de tabaco, tapamos los agujeros, nos puede dar demasiada restricción. Entonces hay que tener un pelín de cuidado a la carga. A punto a favor, generan más sabor, un poquito más de sabor, y eso es lo interesante. En contra, si el tabaco tiene muchísima melaza, va a chorrear y nos va a guarrear un poquito la cachimba. Pero bueno, por ese puntito de sabor quizá merezca la pena. Luego, la otra gran parte que influye es la zona de carga. La zona de carga, normalmente en las cazoletas estilo funnel o estilo tripo, nos las vamos a encontrar de dos maneras: cóncavas o planas.
Parece una tontería, pero las cazoletas que tienden a cargar el tabaco de manera plana, lo que consiguen es un punto de temperatura algo mayor. Entonces suelen ir mejor con esos tabacos que funcionan mejor a más temperatura, como suele ser el tabaco negro o tabacos que aguantan muy bien la calor. Si por ejemplo el tabaco es un poquito más sensible o no queremos que tenga tanta temperatura, podríamos usar las cazoletas cónicas. No es algo que se lleve a rajatabla en todas las cazoletas, porque hay cazoletas cónicas como la Predator y demás que se calientan una barbaridad, pero sí que es verdad que cuando tú ves una cazoleta con la carga más planita, ya te estás viendo venir que la temperatura en esa cazoleta va a ser un poquito más elevada. Bueno chicos, llegó la hora del top. He seleccionado algunas cazoletas que están todas por debajo de estos 20 euros que hemos hablado antes, que yo son las que más uso, las que más me gustan, ya sea para determinados usos o por sus materiales. En el lado del barro negro y las cazoletas Tripo hemos seleccionado la HC Tripo. ¿Por qué? Porque es una cazoleta que tiene un coste muy reducido, es una cazoleta bastante original porque mezcla el barro blanco con el barro negro, que no es algo que se suele hacer demasiado, y aparte es estilo Tripo. Es una cazoleta que funciona brutal con cualquier tabaco, pero sobre todo yo lo recomiendo con este tipo de tabacos un pelín más sensibles a la calor, como puede ser Tabú o este tipo de tabacos que sufren con las altas temperaturas. ¿Por qué? Porque es una cazoleta que retiene muchísimo calor, que le quita un pelín de calor al tabaco, pero sigue rindiendo brutal. Sin lugar a dudas es la cazoleta que más recomiendo porque es la más barata de todas las que tenemos aquí. Y no por ello es la peor. Probablemente la colocase en los puestos más altos. Una cazoleta que todo el mundo debería tener en su colección. Luego pasamos al bloque de las cazoletas estilo funnel. Tenemos aquí 3 seleccionadas porque 2 comparten el mismo material, el mismo fabricante, y la tercera es un poquito diferente, pero incluso hasta en las que comparten el mismo material y marca son bastante diferentes por lo que estuvimos hablando del tema de la zona de la carga. Vamos a empezar con la Small SE, que es un poquito más diferente. Cazoleta de barro blanco chamotado, con esmalte de muchísimos colores, lo que es la zona de arriba. Han reducido el tamaño de la carga, ya no es ese pozo que era antes, ahora es una carga mucho más livianita, sobre unos 15 y 20 gramos como mucho, la más grande que está llegando últimamente. Y para mí es la mejor cazoleta que se fabrica en España, una cazoleta que vale para todo, que rinde brutal con todo lo que le pongas. Ya os pongáis a hacer mezclas, es brutal porque la zona de carga es muy agradecida, tensa muy bien el papel de plata, solo tiene puntos positivos. El único contra, que el esmalte se suele fragmentar con muchísima facilidad y le suelen salir estas pequeñas rajitas y zonas extrañas que afean un poco la cazoleta, pero en líneas generales es una cazoleta 10 de 10. Y luego los otros 2 funnels que hemos escogido la Strip y la Neo de ISPA Kashimba, comparten el mismo material. El material que ha sacado ISPA, el High Fire, que es este barro cocido a alta temperatura. Han elevado todavía un poquito más esos grados de cocción y han conseguido un efecto más stoneware, un efecto más de piedra. Este efecto así de piedra, que lo que consigue es que se cueza un poquito mejor el tabaco y que adquiera un poquito más de temperatura. Y aunque sean muy similares por el que comparten material, son radicalmente diferentes por la zona de carga. Una es muy plana y la otra tiene la forma cóncava, ¿vale? Esto las hace 2 cazoletas muy diferentes. Yo, por ejemplo, la High Fire Neo esta la usaría sobre todo para lo que estuvimos hablando, tabaco negro, tabaco que aguante muy bien la temperatura, y la Neo para todo tipo de tabacos un poquito más sensibles o todo el que queráis. Son 2 grandísimas opciones, aunque yo en estas 2 pondría un pelín por delante a la Strip. Y luego en las cazoletas para Broadwood tenemos para mí la que es la reina, que es la Imbao de Cachimberos. ¿Por qué? Es una cazoleta de barro blanco chamotado, muy bien trabajada, bien terminada, y sobre todo lo que se le pide a este tipo de cazoletas, que sea muy contundente, que tengan muchísimo material, porque son cazoletas que se usan sin papel de plata, entonces necesitamos que retengan calor. Pero una de las grandes ventajas que tiene esta cazoleta es que no solo la he visto usar con el Broadwood, que fue para el gestor de calor que se diseñó, sino que la he visto, por ejemplo, con Calout, con Probos, con papel de plata directo y 3 carbones. Empezó siendo una cazoleta
de Broadwood y se ha convertido en una auténtica todoterreno que a todo el mundo le encanta. Y ya nos metemos en el reino de las cazoletas Tradis que no sean de Broadwood, sino las Tradis egipcias y estas nuevas Tradis para Callout. Si queréis una cazoleta egipcia, porque todo el mundo ha tenido alguna, de alguna Khalil Mamoon, de alguna cachimba así un poco más de las primeras que nos compramos todos, siempre hemos tenido una cazoleta egipcia. Pero sin duda, Cachimba y Shishas con la Vintage terminó de revolucionar esto, la volvió a poner de moda. Fue la primera marca que apostó por cazoletas estilo tradicional de barro blanco chamotado, sus 5 agujeritos, una carga más o menos grande dependiendo de lo que más os guste y rinde increíblemente bien con todo ese tipo de tabacos tradicionales, estilo Al-Fakir, Al-Waja, Dalia, todo este tipo de tabacos así muy similares, de jordanos, que se parecen mucho entre sí. En este tipo de cazoletas va brutal. Pero no solo con eso, incluso es una de las cazoletas donde yo más he disfrutado, por ejemplo, fumando haze o fumando este tipo de tabacos también que aguantan muchísimo la calor porque te permite hacer barbaridades. El material es fantástico y es una grandísima cazoleta. Y por último, los grandes descubrimientos, las últimas que han llegado a la colección y que se están imponiendo mucho son estas cazoletas tradicionales pero para Callout. Tenemos la Boscurimsia y tenemos la Solaris, ¿vale? Son un pelín diferentes porque la Boscurimsia tiene un toquecito más de cazoleta estilo turca, pero sin embargo le han agrandado el diámetro para que encaje muy bien con Callout. Y luego tenemos el formato macetero, como la podemos llamar, que encaja perfecto también con Callout y son las dos grandísimas opciones para fumar tradicional con Callout. Tenemos el inconveniente de que si el tabaco que usamos tiene muchísima melaza va a chorrear, igual que por ejemplo en la Vintage y en la Imbao. No suele ser tan problemático porque se suele usar con tabacos algo más secos como por el Broadwood y por la forma así de la Tradi egipcia, pero en estas cazoletas que se usan sobre todo para fumar tabacos negros rusos, estilo Darkside, estilo Muscade, todo este tipo de tabacos que tienen muchísima melaza, chorrean para abajo. Pero yo creo que es un punto en contra que queda totalmente eclipsado por el sabor que dan. Para mí son los grandes descubrimientos, es lo que está demandando el mercado y por algo será. Esta moda funciona y ha venido para quedarse. Y aquí tenéis los dos grandes representantes por menos de 20 euros. Bueno chicos, y llegamos a la parte de las conclusiones. Vamos a fumar un poquito, hemos cogido la Naib que visteis en el anterior vídeo, la Hi-Fire Strip, 2 carbones, probo y vamos a fumar. El rendimiento de una cazoleta que cuesta 15 euros como esta es muy bueno. Por suerte, en el mercado nacional hay cazoletas de altísima calidad que cada vez están más cotizadas en el extranjero. ¿Esto qué quiere decir? Que no hace falta gastarnos 30 euros en cazoletas internacionales para conseguir rendimientos muy buenos. Tenemos esta Strip que funciona increíble o cualquiera de las que hemos mencionado antes. Para casi todos los tipos de formas de fumar, de todos los tabacos disponibles, hay algún modelo nacional que merece muchísimo la pena. Yo lo que siempre os recomiendo es que intentéis tener la mayor variedad de cazoletas posibles, porque así vais a tener muchísimas maneras de fumar, dependiendo de cualquier tipo de tabaco que compréis, que os guste probar. Pues este tabaco no va a entrar al estanco, pues voy a probarla con tal cazoleta a ver cómo va, o la voy a probar con la siguiente porque he visto que se quema demasiado rápido y voy a usar una cazoleta de barro negro, o la voy a probar en Tradi a ver si le saco ese puntito de sabor que no le termino de encontrar. Mientras más cazoletas tengáis, más veces lo vais a poder probar y sacar matices diferentes, porque por ejemplo cuando fumas en Broadwood los matices de las mentas suelen ser un poquito más acentuados y son cositas que a más variedad podéis ir probando y explorar. Al final quedaros con la que más os guste y recordad, las cazoletas nacionales por menos de 20 euros son opciones increíbles. Una de las conclusiones más importantes que podemos sacar de todo es que la parte más importante de la cachimba, sin lugar a dudas, es la cazoleta. Porque, por ejemplo, ahora vamos a ver cómo está rindiendo en un setup de la Naib que vale 220, 240 euros con la manguera.
Y luego nos lo vamos a llevar, la misma cazoleta, a una cachimba mucho más económica. Una cachimba que vale pues 75 euros, como es esta N2 Travel, que todo el mundo ha fumado, todo el mundo ha probado, todo el mundo conoce. Y el rendimiento es prácticamente igual, porque al final la parte que más importa no es la cachimba, sino la cazoleta. Lo que realmente nos va a ofrecer ese rendimiento es una buena cazoleta. Y por suerte, en el mercado nacional tenemos grandísimas opciones a muy buen precio para cualquier tipo de fumada y para cualquier tipo de tabaco. Así que con esto nos vamos a despedir. Recordaros, tenéis el cajón de comentarios para que nos escribáis cuál es vuestra cazoleta favorita, si coincidís en el top, con cuál os quedaríais, cuáles añadiríais, cuáles quitaríais. Si veis que alguna, pues esta no me gusta porque está sobrevalorada, patatín, patatán, lo podéis dejar ahí, lo vemos y os contestamos, a ver si entre todos hacemos otro top. También podéis dejarnos de qué queréis que sea el próximo vídeo y sobre todo, si os ha gustado, recordaros dejar el me gusta, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.